Diga conmigo: tengo problemas con mi carácter. Ay, Dios mío. Yo creo que el problema más grande con el carácter es creer que no tengo problema con mi carácter. Hay gente que se cree perfecta en el carácter y son posiblemente los que más problema tienen con el carácter. Y yo provengo casi de tercera generación de mi familia que son cristianos. He hecho institutos bíblicos, tengo un doctorado en divinidades y ciencias cristianas, he hecho cantidad de formaciones de liderazgo y cantidad de cosas. Si usted me pregunta cuántas veces he leído la Biblia, con gusto se lo digo. No soy aficionado, pero me la he pasado toda mi vida estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a pesar de que vengo de padres que también pastorearon, de familia que son pastores, de haber nacido en una iglesia, de haber crecido en una iglesia, de haber sido formado, de recibir liderazgos, de ayunar, de orar, de predicar, de saber la palabra, de tener tiempos de adoración preciosos, he cometido muchos errores por falta de carácter. Entonces quiero partir esta palabra siendo demasiado claro en que si usted cree que por ser cristiano y llevar años y saber muchas cosas usted es perfecto en el carácter, hoy tengo que derribarle a usted ese argumento. Porque precisamente mientras más vamos creciendo, más problemas de carácter vamos teniendo. Amén. Y necesitamos trabajarlos, necesitamos esforzarnos por desarrollar eso. Y hoy quiero hablarle de eso, por eso lo titulé Tengo problemas con mi carácter. Mire, la palabra en Eclesiastés capítulo 7 verso 9 y 10 de la versión Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta versión porque dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Qué poderoso esto, ¿cierto? Y lo que está diciendo es: controla ¿qué? Tu carácter. Óigame, no está diciendo pídele a Dios que te solucione tu problema de carácter. No está diciendo ayuna para que Dios controle tu carácter. Ahora, hay que ayunar, sí, hay que orar, sí, hay que leer la Biblia, sí. Pero los que controlamos el carácter somos nosotros mismos. El doctor Álvaro Bilbao escribió alguna vez algo muy interesante que dice: una norma importante para la vida es aprender que aunque sus emociones son válidas, no todas sus reacciones lo son. Y esto es algo que ya lo hemos hablado muchas veces y lo entendemos. Pero la falta de trabajar en el carácter nos ha convertido en personas con fachadas donde nos mostramos como espirituales, como gente buena, como gente que no rompemos un plato, que no quebramos un pocillo, ¿verdad? Pero realmente ante los ojos de Dios las cosas son muy diferentes. Yo conozco muchas personas que para hablar son muy buenas y decir yo lo amo, yo lo abrazo, y uno da la vuelta y están hablando mal de uno. Entonces el problema no es leer la Biblia, el problema no es orar, el problema no es la unción. El problema es que no estamos desarrollando el carácter. Y la falta de trabajar el carácter nos va a amargar. No vamos a disfrutar la vida porque vamos a cometer muchos errores. Usualmente se habla que en la adolescencia y la juventud es cuando más esas emociones están a flor, ¿verdad? Están disparadas. Pero yo creo también que cuando vamos creciendo, cuando somos adultos, nos vamos cauterizando en el aspecto de las emociones. ¿Qué quiere decir? Ya no nos importa decir las cosas. Igual yo ya soy viejo, digo lo que quiero. Igual yo ya soy grande, diga lo que quiero. Pero eso no es así. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis no me dice nada de eso. Por el contrario, dice que mientras más crecemos tenemos que ser ejemplo a todos los demás. Y esto es un tema que de pronto no es de muchos amenes, y no me afana eso, sino me preocupa es que usted realmente siga sin entender el concepto real del carácter. Yo lo entendí cuando cometí muchos errores. Porque cuando cometí muchos errores dije: pero yo soy líder, pero yo estudié, pero yo me sé la Biblia, pero yo me sé el versículo, pero yo hago eso. Hay gente que se mata la vida estudiando, haciendo, investigando esto, y puede tener mucho
mucho conocimiento, puede saber muchas cosas. De hecho, mucha gente lo puede seguir. De hecho, puede ser muy nombrado, tener grandes títulos y que la gente lo respete, pero tiene problema en su carácter. Entonces realmente es muy importante trabajar en el carácter, porque es que ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Nosotros hoy necesitamos entender dos conceptos muy claros: un concepto que es el temperamento y otro concepto que es el carácter. El temperamento es eso que va dentro de nuestras emociones y todos lo tenemos. El temperamento es algo que se hereda. ¿Usted sí sabía eso? El temperamento es algo que se hereda. Entonces, su hijo, le tengo noticias, puede que haga cosas que usted hace en su temperamento. Y muchas personas dicen: hoy no, eso cuando recibe a Cristo ya es sano. Es que a veces creemos que esto es como magia, y déjeme decirle que eso no es así. Hay que trabajar y es una decisión nuestra, porque a veces queremos que Dios haga todo, pero no hacemos nuestro trabajo. Y ahí es donde viene la clave. Por eso el temperamento es algo que se hereda, es algo que toca estar trabajando todo el tiempo. Hay muchas clases de temperamento. Hay gente que es dócil, hay gente que es más fácil para unas cosas, hay otros que son fuertes, hay otros que son rabietas, hay otros que son muy elevaditos en lo que creen que son, hay otros que son por debajo y se sienten por debajo de muchas cosas. Y ese temperamento hay que trabajarlo. Ese temperamento hay que empezar a someterlo, a hacer cosas. Pero la mayoría de veces nosotros peleamos con algo nuestro que a veces sentimos que nos ganó y lo dejamos así de por vida. ¿Por qué contesto siempre tan feo? ¿Por qué siempre creo que puedo decir lo que creo? ¿Por qué siempre creo que todo el mundo habla mal de mí? Yo me achanto y asumimos actitudes y asumimos posturas que no nos estamos dando cuenta que está hablando el temperamento, está hablando su temperamento. Esto es un tema muy profundo, pero yo no tengo tiempo para entrar hasta por allá tan profundo. Los que somos padres acá, evalúe cómo usted habla, porque el día que su hijo le hable a usted así, usted le va a reclamar, pero le va a decir a usted: ¿con qué autoridad me hablas si tú hablas igual? Esto es así de real. Pero a veces nos gustan las predicaciones donde son más de promesas, ¿verdad? Más de eso. Pero es que precisamente el carácter es lo que nos está destruyendo en la vida. Precisamente el carácter. Si usted asiste a la iglesia y lleva 20 años y su carácter sigue igual o peor, no ha hecho nada. Se ha llenado de información. Y hoy vamos a ver cositas muy importantes. Por eso es que vemos personas que pueden hacer muchas cosas bonitas, ser bonitos, pero golpean cosas con furia, empujan. Tome nota de esto: los que se van a casar o los que quieren conseguir, el joven que no sabe controlarse cuando es novio, difícil va a ser cuando se case. Tenga cuidado con eso. Entonces, no, es que yo soy rudo y todo el que me diga ¡pum!, le doy su puño y todo. Eso es un problema de temperamento. Su temperamento lo está dominando. Entonces, pastor, ¿qué tarea tiene el carácter si hablamos en este asunto de temperamento? Cuando hablamos de carácter, el carácter es lo que le pone freno al temperamento. Dile al que está a tu lado: el carácter pone freno a tu temperamento. Esto es demasiado importante y yo no quiero que sea un tema simplemente bonito el día de hoy. De hecho, me ha bendecido, nos han escrito de diferentes lugares, no de Colombia, fuera de Colombia también. Y me bendice porque en esta iglesia nosotros no entretenemos personas, entrenamos personas. ¿Entrenamos para qué? Para que sean salvas, para que conozcan a Cristo, para que crezcamos, que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores jefes, mejores empleados, mejores en la iglesia. Y los problemas de carácter los empecemos a tocar uno por uno, y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero Él es un caballero. Lo que tú no quieras solucionar, Él va a decirte: necesito que tú quieras, porque Él es un caballero. Amén. Pero precisamente lo que hace el carácter es ser el freno, el que controla el temperamento. Entonces, cuando nosotros somos personas voladas o
de todas las cositas que podemos tocar en el tema del temperamento, el problema no es ese. El problema es que no estamos desarrollando el temperamento, no estamos trabajando el temperamento. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento. ¿Cuántos queremos ser mejores cada día? ¿Cuántos no queremos seguir tomando las mismas actitudes que hemos tomado toda la vida? ¿Cuántas veces hemos abortado, hemos dejado porque me hicieron, porque esto, porque me pareció? Todo eso es parte de un temperamento, pero no hemos desarrollado un carácter que pueda frenar ese temperamento. Por eso nosotros como padres, si queremos que nuestros hijos crezcan, usted tiene que trabajar en sus hijos el carácter. Yo conozco personas que son templadas en su temperamento, pero han podido desarrollar ese temperamento, han podido controlar, ese temperamento con el carácter. Entonces ahí es donde necesitamos trabajar. He escuchado y tengo unos amigos que, pues, de hecho ayer hablaba con ellos y me decían: hoy pastor, yo oro a Dios que mi hijo no sea como yo. y eso es una confesión dura, ¿sí? Porque más que una oración, yo le decía, es que más que una oración es que ahora tú cambies. Porque seamos realistas, eso se va heredando. Lo que ven en casa, lo que oyen en casa, las actitudes, eso se lo van a llevar. Y el problema no es lo que ven constantemente en casa, sino que notan que no hay carácter en nuestra casa. Entonces, así aplica en todas las áreas. El carácter es algo que sí tenemos que formar nosotros. El carácter nos va a ayudar a ponerle freno a nuestro temperamento. Porque un Ferrari sin frenos, un caballo sin freno, ¿qué pasa? ¿Es peligroso o no? Y no solamente lo puede accidentar a usted, sino que puede lastimar a muchas personas. Aleluya, venga a ver, ahora sí. Entonces, este tema del carácter es algo que hoy quiero que usted honestamente y sinceramente lo reciba. Porque como iglesia tengo una carga muy grande en las manos que Dios ha entregado, y es que la gente realmente crezca, que lo conozca y que crezca. Y mientras van sumando los años tenemos que ver un poquito esto. Escuchaba alguna vez y veía una película acerca de una persona que hablaba del carácter y decía que tenía un profesor que tenía un carácter fuerte, y le decían los estudiantes: si usted quiere darse cuenta cómo es el carácter de su profesor, vaya, insúltelo, vaya, empújelo, y se va a dar cuenta que tiene un carácter fuerte. Y decía este muchacho que fue y lo hizo, y empezó a empujar al profesor, y el profesor solo bajaba la cabeza y decía: no lo hagas. Y lo empezó a insultar, y el profesor solo le dijo: sabes, no voy a actuar ante eso. Haz lo que quieras, pero no voy a responderte. Y él regresó y le dijo al muchacho: es falso, ese profesor no tiene un carácter fuerte. ¿Usted qué cree? Realmente ese hombre sí tenía un carácter fuerte. ¿Sabe por qué? Porque su carácter estaba dominando su temperamento. Entonces el problema no era ese. El problema es que a veces nosotros creemos que el carácter fuerte es el que tiene la cara roja de furia, ¿verdad? El que responde, el que es volado, el que me dejó ahí. Porque ayer me pareció tan chistoso realmente que íbamos en el carro y un señor ya de edad empezó a pasar la calle, pero pasaba así. Y nosotros en el carro, yo dije: ¿será que no? Pero lo hacen de adrede, lo hacen. Y se paró y tocaba a nosotros hacerle esto. Y yo decía: Dios mío, ya era un señor de edad. Porque a veces creen que eso es tener un carácter fuerte, para que me respeten, para que me amen. No, realmente eso es tener un carácter débil.
Porque lo que realmente es fuerte en estos casos es el temperamento. Pero un temperamento fuerte con un carácter débil es un problema en la vida. Pero un carácter que esté dominando, que esté poniéndole freno al temperamento, le aseguro que usted va a cumplir su propósito en esta tierra y usted va a ser bendecido. Alguien dice amén. El carácter, eso es un proceso, amados. Por eso es que les dije, desarrollar carácter es poder dominar el temperamento. Esto no se logra con una oración. Usted se levanta al otro día y ya lo hizo. Esto es un proceso. Diga conmigo, proceso. Un proceso. Es el proceso de trabajar con el carácter. ¿Y Dios cambiará tu corazón? Sí, pero nosotros somos los que dominamos la carne. ¿Sí o no? A mí la Biblia me enseña eso de manera muy clara. Entonces es importante, porque en mi vida descubrí que yo podía conocer muchos versos, podía saber muchas, tenía posición, pero el problema no era ese. El problema era la falta de desarrollar el carácter, porque no tenía eso que me le pusiera freno a cuando el temperamento quería volarse en muchas cosas de la vida. Y si hoy esta palabra no la recibimos, tristemente vamos a seguir cometiendo errores. Pero realmente es un proceso. ¿Cómo mides tu carácter? Lo primero es saber que el carácter se prueba usualmente cuando estás bajo presión. ¿Ok? Cuando las cosas, cuando las aguas están calmadas, cuando todo está bonito, todos nos amamos, todos nos queremos. Cuando hay plata, todo está bien. Cuando hay salud, todo está bien. Cuando no hay discusiones, cuando nada nos pasa, o todo lo que nos pasa es bonito, ¿quién discute? ¿Quién pelea? ¿Quién está aburrido? Nadie. Pero el carácter realmente se muestra es cuando tú y yo estamos bajo presión. Cuando suceden cosas que nos descontrolan, ahí es donde sale realmente. Y ahí es donde cometemos los errores, porque decimos cosas que no debíamos decir. Actuamos de manera que no debíamos actuar. Y peor aún, decir cosas y decir, pues no me arrepiento de lo que dije. Eso sí es un problema. Lo que lo tiene dominado usted es el temperamento, pero usted no tiene carácter. Porque el carácter lo que hace en usted y en mí es poner freno. Entonces, ¿cuántos diariamente tenemos esa prueba de carácter? Todos. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Como ha trabajado el carácter, entonces ese carácter le pone freno a eso que empieza a sentir. Uy, yo quisiera decir, uy, yo quisiera. Todos nosotros sufrimos este problema. Pero déjeme hablarle de los grandes hombres famosos, aquellas personas que tienen talentos impresionantes, que son buenos en diferentes áreas, ¿sí? Aquellos que son buenos para cantar, para predicar. Hay mucha gente que ellos mismos se alaban porque hacen esto, porque doy esto, porque canto así, porque hago esto. Usted puede tener el talento que quiera. De hecho, ese talento se lo dio Dios, no es suyo. No se enorgullezca de algo que ni siquiera le pertenece a usted. El problema es el siguiente. El problema es que usted puede tener mucho talento, pero tener un carácter de malo. Tener un carácter que uno dice, uy, yo quisiera conocerlo. Y después uno dice, uy, no, ¿qué horas lo conocí? Y si me hubiera gustado seguir tratándolo así a lejitos. Porque la gente cree que ahí es donde yo, al estudiar todo esto y hablaba con un amigo, que a veces la familiaridad deja ver mucho el carácter de las personas. ¿Cuántos saben que las visitas son bonitas los primeros días? ¿Cuántos saben que cuando conocemos a alguien, irnos a comer una hamburguesa, nos reímos, pasamos sabroso? Eso, hemos dicho, hacemos de todo. Ay, cerramos con un abrazo y chao, todos bonitos. Qué bonitos son, ¿no? ¿Cómo pasamos de rico? Esto hay que repetirlo. Pero se empieza a repetir y empiezan a salir cositas que usted no había visto antes. Y no solamente de ellos, nuestras también, porque esto es de todos, amén. Por eso a mí que alguien me diga que ya está formado en su carácter, terrible. O sea, ya usted pase para el cielo, porque ¿qué más va a hacer en esta tierra? ¿Cierto?
La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura. Pero es que llegar a la estatura, al nivel de Cristo, déjeme decirle que no. De hecho, les soy muy honesto, si alguno de nosotros nos hubiera tocado cargar lo que cargó Jesús, yo creo que hubiéramos acabado a todo el mundo. No hubiéramos muerto por nadie. Porque nosotros realmente no hemos entendido que el carácter que mostró Cristo, cuando hablamos del carácter de Cristo, nos está mostrando de eso. Cómo le puso freno a todas sus emociones, a todo lo que sentía. Uy, yo a estos filisteos, yo a estos fariseos los quiero. ¡Pum! De su carácter. Fue un hombre, por eso es que hablamos del carácter de ¿quién? De Cristo. Hasta que todos lleguemos a esa estatura, al carácter de Cristo. Por eso esto es tan importante. Y usted puede conocer mucha gente con grandes talentos en cualquier área, en cualquier frente, pero tristemente es borrado, es biselado ese gran talento por un mal carácter. Y en este mundo da mucha tristeza que grandes cosas lindas se tengan que borrar por un mal carácter. Y no solamente le estoy hablando de afuera, hablemos de nosotros como iglesia. A veces creemos que la unción es lo suficiente, pero es que la unción la sostiene el carácter. Usted puede ser muy ungido, sanar, hacer milagros, de todo, pero un día una chica se le presentó, usted cayó, adulteró, fornicó, hizo lo que sea, y hasta ahí fue. ¿Cuál fue el problema? ¿Tenía unción? Ahí estaba la unción. Usted leía la Biblia, usted era un gran pastor, usted era un gran líder, un ministro de alabanza, usted era muy bueno en todo. El problema no es eso, no le faltaba eso. El problema es que usted no estaba desarrollando el freno. Y estoy hablando del carácter. Entonces, ¿cuánto necesitamos trabajar en el carácter? Yo necesito, todos necesitamos trabajar en el carácter. Usted manifiesta eso cuando está bajo presión. Entonces, por eso es que a mí mucha gente me ha preguntado que por qué fallamos si tenemos tremenda unción. No, yo eso mantengo orando, eso a mí ninguna tentación me va a llegar. Grandes avivamientos se han ido al piso. ¿Se han escuchado ustedes de grandes avivamientos que se van al piso? Y no quiero juzgar eso, ¿cierto? Solo lo toco como una referencia. Pero muchos se han ido porque tenían la unción. Esos hombres sí. Pero cuando el carácter, cuando fue puesto en prueba, ese momento no había carácter, no había freno. Entonces terminamos cometiendo errores. La gente no mata porque sí. La gente mata porque no tiene un carácter, porque no hay algo que le ponga freno. Y por eso es tan importante hablar de esto en la iglesia. Porque si queremos una sociedad diferente, si queremos ser padres y todo lo que digo siempre, que seamos diferentes, amados, no basta solo con leer, no basta solo con orar, no basta solo con ayunar. Óigame, no basta. O sea, es importante, sí, porque ahí está la revelación, ahí está la guía, pero realmente necesitamos desarrollar el carácter. Hoy yo pensaba en la mañana y yo decía, qué tremendo, qué sabio es Dios, porque nos dio el carácter. Él sabía que no podía meterse por el libre albedrío, pero nos dotó, nos capacitó con el carácter para que lo desarrollemos y tengamos algo que nos ponga freno. Hay estaciones en la vida nuestra que parecemos caballos desbocados. Me falló tal persona, entonces me voy al mundo a tomar, a fumar, a drogarme, mujeres, hombres, lo que sea. Me volví un loco completamente. Es que el mundo, es que los cristianos me hicieron eso. Eso son excusas. Eso está hablando de algo que usted tenía atascado. Sí, porque es que a veces, mire, usted no imagina la cantidad de consejerías que yo doy en mi vida. He pastoreado muchos años y he escuchado mucha gente hablarme de cosas, pero siempre noto lo siguiente: nosotros siempre queremos excusar nuestros errores. Poco buenos somos para enfrentarlos y decir, oiga, estoy cometiendo tal problema, es mi problema y necesito salir adelante, necesito ayuda. Entonces, ¿cómo logramos esto? Trabajando en el carácter.
Usted puede ser una persona muy ungida, muy todo, muy bueno profesionalmente. De hecho, gente muy buena profesionalmente que uno admira, uno dice, uy, qué bonito. Pero cuando de verdad uno los conoce, nada. Tuve la oportunidad hace muchos años de conocer a un gran hombre, que no voy a decir su nombre y todo, pero su música se oye en todo lado. Y a través de otras personas fui a conocerlo, a esta persona. Cuando yo entré, él salió en bermudas. Y tuve la oportunidad de hablar con él. Él oró por mi esposa, pasaron muchas cosas. Un gran hombre de Dios. Pero ese hombre que yo admiraba en su música, en los videos y todo, cuando lo conocí en persona, era mucho mejor. Su carácter era realmente el carácter de Cristo. Qué bonito cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Eso me parece muy hermoso. Por eso nosotros necesitamos trabajar. No se preocupe que soy buen predicador, que canto bonito, que hago esto bonito, que soy bueno en esto, que hay gente que puede decir que yo soy un buen papá, pero si viviera dentro de mi casa pronto diría, uy, no, es terrible. ¿Sí o no? Esto pasa. Por eso el carácter es importante. Si quiere conocer usted el carácter de alguien, yo lo invito a que lo lleve a un partido de fútbol o a algo que sea de competencia. Ojo, estoy hablando desde acá, ¿sí? A mí las predicaciones que van de aquí para allá no me gustan. Todos estamos involucrados en esto. Amén. Aquí santos que hablen a pecadores, no, esta no es la iglesia. ¿Sí? Aquí todos necesitamos trabajar, todos. Aquí yo no estoy predicando para que usted se vuelva un buen servidor, para que usted venga y ponga la postura así, ahora voy a predicarles acerca del amor de Cristo. No, yo les predico a ustedes y les hablo de esto, es para que cuando salgamos, perdón, me pongo al frente, mi esposa, mis hijas, toda mi familia, seamos ejemplo en todas las cosas. Pero vamos a equivocarnos, porque es un proceso. Vamos a equivocarnos, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar hasta que lleguemos. Por eso dice, me encanta, dice hasta que lleguemos a la medida. Es impresionante porque yo viví los años en otra ciudad donde nos gustaba ir a jugar mucho fútbol, pero íbamos solo cristianos. Y casi siempre los pastores eran las cabezas. Y sin querer un día un tío le pisó la mano a uno de esos pastores. Y este hombre se levantó y salió chukis por todo lado. Y todos quedamos así. Ahora yo tendría, no sé, 17 años, 18. Y le estoy hablando que eso impactó mi vida. Porque uno dice, pero a ver, yo voy a la escuela dominical de allá. Y a veces nuestro comportamiento lo que hace es aprobar el comportamiento de otras personas. Y finalmente no somos testimonio, sino somos aprobación para otros. Dígame si eso no es triste. Entonces, esto lo estoy tocando es para que el Espíritu Santo confronte nuestra vida y nos ayude a ir adelante. Que necesitamos trabajar. Y de pronto usted dice, ay Dios mío, sí, necesito trabajar en esto. Y cuando estoy en cualquier área y siento que se me quiere salir eso, y acuérdese del carácter, es lo único que le va a poner freno. Usted puede decir, uy no Señor, en el nombre de Jesús yo voy a empezar a orar aquí porque está que se me sale este. Y Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ese infeliz, ese desgraciado, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Usted no necesita orar en ese momento porque le va a salir es otro odio. Usted necesita es tomar una actitud en ese momento. Usted decidirlo, controlarse. Por eso es que dice que no nos dio un espíritu de cobardía, ¿sí? Autoridad, usted ya lo conoce, sino de ¿qué? Dominio propio. Eso es lo que Dios nos dio, porque necesitamos un freno. Por eso, como dice el título de esta enseñanza, todos necesitamos gritar esto: necesito ayuda con mi carácter, necesito trabajar con mi carácter. Así como usted trabaja el talento, si usted es bueno para algo y usted quiere mejorar, ¿usted qué hace? Dedica tiempo a eso. El carácter es igual. Y usted dice, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó? Ya usted sabe qué le pasó.
¿Ah? Pero usted dice, ya no vuelvo a hacerlo, y después otra vez vuelve a embarrarla. Ay, Señor, ya no, qué vaina conmigo. Toma, Andrés, tus cachetadas y ya no más, sigue adelante. Y sigue, y van pasando años y su vida se volvió en error, en error. El problema es oración, el problema es Biblia. Puede que usted lo tenga, puede que usted va a la iglesia todo el tiempo. Por eso es que es importante, usted no viene a la iglesia, que usted lo oren. Y diga, ay, ya, listo, ya salí, ahora sí voy para allá. Claro, yo creo en la oración y creo en el poder de Dios, pero yo creo también que si Dios nos dejó ese libre albedrío y nos dejó el poder del dominio propio, es porque usted tiene que hacer una tarea. El carácter es su decisión. Usted es el que decide ponerle freno, sí o no. ¿A cuántos nos han insultado? ¿A cuántos nos han tratado mal? Todos queremos botar letreros por todo lado, ¿cierto? Pero dígame si yo creo que incluso los que nos están viendo, que muchos hemos a veces controlado eso y dicho, no lo voy a hacer, y lo logramos, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Desarrollar el carácter. Ahora, ¿cómo se mide el carácter? El carácter se mide como respondemos a nivel verbal, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Y déjenme sumarle algo acá, con nuestros gestos. Porque no siempre lo que hablamos es lo que es. ¿Se ha visto cuando voltean los ojos? Es cuando hacen sí, claro, todo va a estar bien. Ese ya usted no confía en esa persona. Yo he conocido gente que no ha pasado nada, besos, picos, abrazos, vámonos todos felices, y nos vamos para la casa y ya terminan odiándolo a uno, que uno dice, ¿y qué es lo que tanto hablamos? Entonces, ¿cómo vamos a medir nosotros? Dos cosas importantes rápidas. La Biblia dice en Gálatas que hay frutos de la carne y hay frutos del Espíritu. Usted va a medir cómo estamos desarrollando el carácter de acuerdo a cómo estemos respondiendo. Si respondemos con los frutos del Espíritu o los frutos de la carne. Si a usted le hicieron algo, usted no puede responder. De hecho, la misma Biblia nos enseña, si a ustedes le dan golpe en una mejilla, ¿qué tiene que hacer? Ponga la otra. Pero ¿qué representa poner la otra? Está representando es que la primera que le dieron a usted la perdone y tome la actitud correcta, domine su carácter y siga adelante creciendo. Porque finalmente la falta de carácter te va a lastimar es a ti, a tu familia, a los tuyos. Va a destruir tu propósito. Eso es importante. Entonces, rápido, no olvide, si los frutos del Espíritu que están en Gálatas no son los que salen de ti o que salen de mí, en la casa, en las discusiones, afuera, en la iglesia, entonces tenemos que trabajar en el carácter, en desarrollar el carácter. Y si son los frutos de la carne lo que está saliendo, es su temperamento volado. Yo escucho muchas veces a papá que dicen, es que mi hijo tiene un temperamento voladísimo, eso no se le puede decir ya nada, yo lo dejé ya más bien allá. A usted le van a pedir cuentas sobre eso. Eso no es así nomás. Porque usted, papá y mamá, nosotros los padres, somos los que ayudamos a modelar para que ellos desarrollen su carácter. Bueno, gloria a Dios. Por eso cuando actuamos en los frutos de la carne, es algo que toca evaluar. Pero yo le aseguro algo, cuando usted empieza a desarrollar el carácter, a obligarse a hacer algo que tengo que hacer, pero lo controla, pone ¿qué? Freno. Yo le aseguro a usted también que su carne va a estar frustrada. Porque usted va a llegar a la casa, aunque haya hecho lo bueno, usted va a llegar a la casa y dice, ¿por qué yo no se lo pegué? Es que fui una niña. Uy, es que ¿por qué no le dije todo eso que quería decirle? Como hay otros que son muy valentonados, ¿no? Uy, es que si yo lo viera, ahí sí, mejor dicho, le digo. Y lo ven y ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? Conversemos. Ahora, yo prefiero eso, ¿no? Pero
a todo se aplica ¿qué? El trabajo del carácter. Aristóteles dijo algo que usted ya me ha oído hablar mucho acá y solo lo menciono: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos y el hábito estructura el carácter. Que el carácter habla de su manera de pensar, de ser y de actuar, y el carácter marca un destino. Entonces yo le pregunto, si usted quiere trabajar con su carácter, ¿qué es lo que lo estructura? Aquí dice que el hábito estructura el carácter. Entonces toca empezar a trabajar por los hábitos. ¿Qué hábitos tenemos? El hábito de responder siempre, el ejemplo tradicional, la conducción. Vamos en el carro y se nos atraviesa alguien, no, toca buscar por dónde me le adelanto y también lo freno. ¿Sí o no? Ahora, eso está hablando de un temperamento que hay que trabajarlo. Pero mientras ese temperamento, porque no es fácil, hay que entonces desarrollar el carácter para que le ponga freno a ese temperamento. ¿Estamos recibiendo en esta mañana? Entonces puede que el carro se nos atraviese y ya creamos es un hábito. Si nos pasa siempre, es más, de hecho, yo no sé cuántos tuvieron esa mente macabra. Yo la tuve un tiempo, que podía arrancar el carro y yo decía, adelántese, ciérreme. Uno como que piensa antes de que lo haga la otra persona, y uno cuando ve que está adelantando, ya uno lo quiere cerrar. Porque uno es así, uno crea hábitos, y lo que pasa es que el hábito estructura el carácter, estructura su manera de pensar, de actuar, de ser. ¿Cuánto necesitamos trabajar, desarrollar el carácter? Todos. Que puedan decir de usted qué talento tan espectacular tiene, pero qué carácter tan hermoso tiene. Es una persona espectacular. Amados, el carácter es algo que deja huella en la vida. Y quiero hacerle una pregunta a todos los que me están viendo y los que estamos en este salón. ¿Qué huella quieres dejarle a nivel del carácter a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los que te siguen? ¿Qué quieres dejarles? El padre que abandona a la familia, entonces mamá dice, ódienlo. Así van a seguir sus hijos y así van a seguir las generaciones. Vemos en la política, vemos en tantas cosas una historia de pastores que mataron a su hija y él fue hasta allá a perdonar a esa persona. Dígame si eso no es un carácter desarrollado. No, eso es un hombre ungido. No, amado. Es un hombre que ha decidido desarrollar un carácter y ponerle freno a aquello que destruye su vida. El mundo entero solo le interesa el talento, la fama. Al mundo no ve problema en que usted sea un mal padre, en que sea una persona rabietas. Mientras más peleón sea, es bueno. El mundo no le ve problema en que usted sea un adúltero, un fornicario, un ladrón. De hecho, las parejas ahora salen con alguien y ¿cómo le fue? ¿Se acostó con ella? Uy, sí, pues no me gustó. Como si fueran objetos. Y vuelven eso un ¿qué? Un hábito. Y en 8 días entonces la rumba, a ver cuál cae hoy. Y tristemente ese es el mundo que nosotros tenemos. Pero al mundo le interesa eso. No, para ellos todo eso está bien. Pero ¿qué pasa? Al mundo no le interesa el carácter. Por eso, como hijos de Dios, sí nos debe interesar y ser ejemplo. Recuerde y nunca olvide que usted no va a ser juzgado por los talentos, por nada de eso. Usted tendrá que rendir cuentas. Pero usted y yo vamos a ser juzgados también por el carácter, por cómo respondimos. ¿Se acuerda que la Biblia dice: de toda palabra darás cuenta? Tenemos la posibilidad de impactar generaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cómo la vamos a impactar? ¿Cómo vamos a hacer que esas personas quieran ser como nosotros? Que sea por el carácter, no por lo bonito que hacemos, no por lo bonito que parlamos. Y todos tenemos que trabajar eso.
Por eso el carácter es un freno. Eso es una decisión suya. Usted no nunca me diga que es que respondí así porque es que me llevó hasta el límite. Pues cuando llega al límite es cuando usted necesita sacar el freno, llamado carácter. Pero si nunca lo desarrolla, pues usted simplemente va a ser una persona emocional. Responde por donde quiera y como quiera. Lo que usted y yo necesitamos es firmeza, ser fuertes para poder vencer las emociones y todo lo que la carne quiere llevarnos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5:4 dice: y la resistencia, óigame esto, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Y la qué? Resistencia, Romanos 5:4 en la traducción viviente dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Qué es lo que desarrolla la firmeza de carácter? La resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Es que usted se opone a lo que su carne quiere hacer, a lo que su boca quiere hablar. ¿Sí? Pastor, es que estábamos mi novia y yo solos y pues quedó embarazada. Qué vaina, yo no sé por qué. Es que yo sentí que el enemigo me decía: acuéstate con ella, acuéstate con ella, acuéstate con... Y yo no pude controlarlo, pastor. No, eso se llama un carácter débil. Pastor, lo peor de todo es que yo soy el líder de alabanza. Pastor, el problema de todo es que yo soy allá uno de los fuertes de la iglesia. Y yo ayuno, yo oro. Las consejerías que he tenido oportunidad siempre escucho eso. Bueno, siempre, una gran parte. ¿Por qué me pasa si yo oro, si yo ayuno, si yo hago, si yo ta? Todos hacemos lo mismo. Ahora lo que tenemos que entender aquí es que el asunto es que entonces tenemos un carácter débil, pero tenemos un temperamento fuerte. El problema no radica solo en el temperamento, hay que trabajar en eso, hay que moldearlo. No, es que yo nací así y de malas el mundo. Si me quieren así, pues está bien. Si no, yo he escuchado personas así, ¿sí? Pero eso es una excusa también, porque Dios nos capacitó con ese dominio propio para que usted le ponga freno a todo eso que quiere llevarlo a cometer errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar en esta mañana con algo que tocó mucho mi vida. Un día hubo un milagro en la Biblia, de tantos, donde una mujer que era estéril, y se aparece un ángel y le dice: vas a tener un hijo. Y ella no creía. Finalmente tuvieron su hijo, y ese hijo fue llamado Sansón. ¿Cómo se llamaba? ¿Usted se acuerda la historia de Sansón? ¿Cómo era? Era un hombre fuerte, ¿sí? Era un hombre musculoso, algo así. Era un hombre fuerte. Pero cuando Dios hace el milagro, le da una tarea a mamá y a papá y le dice: ok, ahí va a estar el niño, pero hay 3 cosas que ustedes deben mantenerle en disciplina a ese niño. 1, nunca le pueden cortar el pelo. 2, no puede tomar vino, nada, absolutamente nada. Y número 3, no se puede acercar a un cadáver. O sea, no va a poder ir al funeral de nadie. Esas eran las 3 condiciones. Lo hablan Jueces. Y dice la Biblia que él empezó a crecer y Dios lo dotó a él con poder, con fuerza. Era un hombre muy musculoso y tenía mucho poder. Tenía su cabellera larga, porque pues obviamente nunca podía ser tocada. Y tenía sus 3 cosas que eran una orden de Dios para él. Finalmente dice la Biblia que él empieza a crecer, pero empieza a crecer con sus revueltos de emociones. Usted lee la historia en Jueces y es tremendo todo esto. Yo lo estuve leyendo mucho y me pareció impactante. Un hombre que no se podía controlar teniendo esa fuerza que él tenía. El temperamento de él era un temperamento fuerte,
volado, pero su carácter era débil. No tenía ese carácter desarrollado para ponerle freno a todas las cosas en su vida, pero tenía fuerza. Eso tenía, mataba y degollaba y hacía, no a 5, a muchos. Un día cogió una quijada y mató un pocotón de gente. Y la historia de este hombre me impactó mucho porque él va creciendo, pero empieza a tener una lucha en todo lo que es esto que le estoy hablando: falta de desarrollar el carácter. Algo que todos vivimos. Era bueno, tenía talento, claro que sí, pero tenía un problemita: su carácter no era muy bueno. No tenía la firmeza para poder ponerle freno a todas las cosas. Era demasiado impulsivo. Él empezó a crecer y ya cuando tuvo cierta edad conoció a una muchacha, a una filistea. Y entre filisteos y ellos no habían, porque ellos, los israelitas, tenían que juzgar a esos filisteos. Y de pronto él se enamora y llega a la casa allá donde su mamá y su papá: mamá y papá, me enamoré. ¿Y quién es? ¿De qué curso es? No, es filistea. ¿Cómo así? Pero tú sabes que los filisteos. Y dice que él fue tan terco, que sus papás dijeron: pues ¿qué más hacemos? No tenía firmeza de carácter. Y bueno, sus papás todos se fueron a conocer allá a la muchacha. Y mientras iban caminando, los papás se fueron adelante y él se quedó atrás caminando. Y de pronto del monte, de ahí donde iban caminando, salió un león, una fiera. Y dice la Biblia que él fue, los papás iban adelante, y él fue y lo cogió y lo despedazó, porque tenía muchísima fuerza. Dice que llegaron, hicieron su celebración, hicieron su fiesta, porque se iba a casar Sansón. Ahora estamos hablando de filisteos israelitas. Y esta mujer tocó el corazón de Sansón, se enamoró, hicieron las fiestas. Y el papá, los suegros, el papá y la mamá de la muchacha hicieron la fiesta, invitaron un poco de amigos. Y cuando llegaron a la fiesta, los amigos, ¿cierto?, de la novia, entonces comenzaron con Sansón. Entonces que, no, yo soy el fuerte. Venga, vamos a hacer un par de ¿cómo se llama eso? De rimas y todo ese cuento. O sea, si tú me adivinas lo que quiero decir, ¿sí? Algo de eso. Y entre todos comenzaron: pero si usted adivina lo que yo quiero decir, entonces yo voy a darle a usted 1000 vestidos, no sé qué tal. Ahí la Biblia es muy clara en todo eso. Y todos comenzaron: ya, entonces nos va a ganar siempre. Y esa era la lucha entre ellos. Así comenzaron a jugar entre ellos. La historia cuenta que en ese momento fueron los amigos ante la novia. Le dijeron: si tú no nos ayudas a averiguar qué es lo que le está diciendo, a encontrar la respuesta de eso, entonces te matamos a ti y matamos a toda tu familia. Acepta la propuesta, otra vez regresan para el matrimonio, para casarse. Y cuando van regresando Sansón en el mismo camino, sus papás van adelante y Sansón dice: yo por aquí maté un animalito, quiero ir a ver cómo está. Y se fue hasta el animalito. Y se acuerda que él tenía unas disciplinas, él tenía unas órdenes que debía obedecer. Él no podía estar donde hay cadáveres. Se le olvidó eso, empezó a perder. Y ahí cometió el error. Y dice la Biblia que dentro del animal se había creado un panal de abejas y había miel. Y la sacó y se fue corriendo donde los papás y les dijo: mira, encontré miel, coman. Y los papás se fueron felices comiendo miel, pero nunca les dijo de dónde había sacado esa miel. La historia, para hacerla corta, dice que ellos llegaron y cuando se iban a casar, como le habían dicho a la novia, que como sea tenían que buscar la respuesta, dice la Biblia que la novia le sacó la respuesta. Ay, dime, ¿no me amas? ¿En serio no me amas? Si me amas, dame la pruebita de amor. Si me amas, cuéntame qué es, cuál es el significado de lo que dijiste.
porque eso era un trato que habían hecho con los amigos. El caso es que por el amor y por el desborde que tenía, Sansón le contó. Entonces llegaron, y cuando estaban ahí en la fiesta, los amigos le dijeron: sabemos la respuesta es tal. Y él dijo: ¿cómo supieron? Eso nadie podía saberlo. Y como él tenía un problemita de carácter y el problema es que quien se metiera con Sansón, sí, no era que le fuera muy bien, de una fuerza divina, sobrenatural. Y ese hombre dice: ¿quién? Y voltea y le dice: fuiste tú, mujer. Tú les contaste, pero es que me tenían no sé qué. Fuiste tú, por culpa tuya. Y ese hombre dice que se fue furioso, rabioso, como quiera ponerlo. Fue y mató un poco de filisteos y les quitó la ropa y dijo: aquí está, esta era la promesa, aquí ya está. Pero se fue bravo, por allá se fue, y hay que el que se le atravesara por ahí. Entonces el papá de la novia dijo: ¿dónde está el padrino? Esto se tiene que completar, esta boda. Entonces cásese con el padrino. Y se casó con el padrino. Y el pobre se fue por allá. Y después de que se calmó, diga conmigo, se calmó. ¿A cuánto nos ha pasado esas rabietas que? Y ya se calmó por allá, ya se me saltó la piedra, ya maté, lastimé a 1000, ya insulté a todos estos, ya me descargué. Qué tristeza eso. Cogió un corderito y dijo: voy a ir a donde mi prometida y allá otra vez para estar con ella. Y llegó, buenas, y sale el papá. Le dice: ¿qué haces acá? No, vengo a culminar todo. ¿Dónde está mi prometida? Ella ya se casó. Tú la despreciaste. Ella se casó con otra persona. Ahora, ¿qué le pasó a Sansón? ¿Cómo se fue ahí para adelante? ¿Feliz? Más bravo. Y fue y cogió unos animalitos y los amarró de la cola, de a dos, los amarró de la cola y les puso un poco de paja. Cogió muchos y les prendió candela y los soltó por todos los cultivos de los filisteos. Claro, por donde pasaban esos animales prendían todo. Pues quemó todo. Al día siguiente los filisteos furiosos: ¿quién hizo esto? No, eso fue el que iba a ser yerno de tal persona. Pues buscaron al papá, buscaron a la hija y los quemaron, los mataron. Fíjense todos los problemas que trae la falta de carácter. Eso no es así nomás. Y ese hombre se fue y se quedó por ahí en una cueva. Y la historia de este hombre es que empezó a aceptar cualquier clase de mujer. Se empezó a juntar con las peores. Finalmente terminó enamorándose de una famosa Dalila. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de ella? Pero esta mujer sí tenía muy clarito, porque él sabía que israelitas y filisteos. Entonces todos dijeron: no. Entonces contigo vamos a hacer eso. Vas a sacarle la información porque queremos vencerlo. Es muy fuerte. Y comenzó todo el tiempo: ¿cuál es tu poder? Tienes que decírmelo. No, yo no te lo voy a decir. ¿No me amas? ¿En serio no me amas? Mira, aquí te traje chocolatico porque sé que a ti te gusta, pero tienes que decirme cuál es el secreto. No te lo diré. Y él por querer salir del paso decía: no, si me amarra las manos con tal cosa, ese es mi poder. Y ella lo que hacía era, cuando le explicaba eso, decía: vienen los filisteos. Y él se levantaba y reventaba todo y seguía adelante. Entonces nunca le decía lo que era. Hasta una noche, por un amor desmedido, por un descontrol en el carácter, cuenta cuál era su poder, dónde radicaba. Y estaba en el pelo, ¿sí? Y dice que se durmió en las piernas de ella. Y ella cogió su celular y llamó al resto: vengan que ya está dormido, ya sé cuál es, creo que este sí es. Y tin, le cortaron toda su pelo.
Entonces se levanta esta mujer y dice: Sansón, vienen los filisteos. Y se levanta Sansón y comienza a golpear, pero cuando golpea se da cuenta que ya no tiene ningún poder. Y este hombre lo dominan y se lo llevan, lo amarran y se lo llevan por un calabozo, le sacan los ojos y se lo llevan preso. Por falta de carácter. No tuvo freno en muchas cosas de su vida. Finalmente este hombre un día estaba en la gran fiesta de los filisteos. A él lo llevaron a Gaza, lo llevaron a muchos lugares. Y en esa última fiesta, celebración, él le dijo a alguien que lo llevara. No podía ver, no tenía fuerzas. En un hombre que era tan tremendo, se redujo a alguien así. Todo por no tener un carácter firme en su vida. Y solo pidió fue: llévame allá. Y usted conoce que es lo que siempre se predica. Él se ubicó bajo unas columnas. Eso estaba lleno porque era la fiesta, la gran fiesta. Eso había cantidad de gente. Y él solamente le dijo a Dios: Señor, solo te pido la última vez, déjame tener esa fuerza, solo te lo pido. Creo que fue el único momento donde realmente él se encontró con Dios y se dio cuenta que todo lo que había sido su vida, las actitudes de querer cerrar al que lo cerró, de lastimar al que nos lastimó, de no controlarnos cuando vamos a gritar, de no controlarnos ante la tentación, de no aprender a decir no, a ponerle freno o decir sí cuando sabemos que es la bendición de Dios, de cuidar las reacciones. Él entendió ese día eso. Dijo: Señor, perdóname. Y Dios, en su gracia y en su favor, le cumplió su deseo. Y dice que vino fuerza sobrenatural sobre él. Y él cogió las columnas y ¡fa! Y todo eso se cayó sobre los líderes, sobre todos esos ejércitos. Y la Biblia cuenta que ese día murió más gente que lo que él había matado en toda su vida. Se cumplió un propósito, sí, podríamos decirlo, pero él mismo murió ahí. ¿Cuál es la huella que vamos a dejar nosotros? Qué bueno poder decir: ese Sansón, quisiera tener esa fuerza, porque es que era tremendo en su carácter. Y usted sabe a lo que me refiero cuando digo es firme en su carácter. Pero todos los seres humanos tenemos algo que nos hace cojear en el carácter, y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero tú debes tomar la iniciativa. Desarrolla tu carácter. El carácter puede destruir tu propósito en el futuro. Esto es tan importante. A veces callar, así te traten de tonto, de bobo, así te sigan culpando y tú dices: pero no es así, yo callo. Escúchame. A veces esas cosas es mejor, porque Dios te está levantando, no ante ojos. La gente cree que tú vas para abajo. Dios te está restaurando y te está levantando, y se va a encargar de que tus enemigos sean avergonzados, como lo dice Salmos. Pero que sea tu carácter firme el que te lleva en victoria. Estoy seguro que en este auditorio y los que están allá, ninguno podemos decir que no tenemos problemas en el carácter. Respondemos mal, actuamos mal, decimos cosas que no son. Es tiempo de tomar decisiones. No espere que descienda un ángel. Eso no va a pasar. Es usted, soy yo el que toma la decisión. Es usted, soy yo el que dice: no voy a responder. Así usted se muerda la lengua, así usted tenga que estar, no lo va a hacer, porque eso es desarrollar el carácter.
Por eso leímos un carácter firme. Se desarrolla, es así. No hay otra manera. No hay otra manera. Hoy quiero que quede este mensaje en su corazón. El carácter es la huella que va a quedar de nosotros. Yo prefiero que digan, este era tonto, este era bobo, pero si yo estaba haciendo bien ante los ojos de Dios, no me importa el resto. Que mis hijas puedan decir, es que yo quisiera ser como mi papá cuando crezca. ¿Gordo? No. Firme en su carácter. Y en la vida usted va a tener muchos momentos para que su carácter sea probado. Cuando se le cae la mosca a la sopa. ¿Cuántos recibieron en esta mañana? Hoy quiero dejarte esto en el corazón, porque es que yo lucho todos los días con eso. No sé usted, yo creo que también. A veces hago cosas que después digo, ¿por qué, Dios? Acuérdese que no es de, es que yo estudié tal cosa, es que no, eso no es así. Y el problema es que el mal carácter a veces lo justificamos con cosas. Es que me hicieron esto, es que me dijeron esto, es que me trataron así. ¿Te imaginas donde Jesús hubiera hecho eso en la tierra? Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted sabe por qué oraba? ¿Por qué le decía, Señor, que no se haga mi voluntad? Es porque Él quería ya que eso se acabara. Yo le pregunto, ¿tenía el poder para hacer que todo eso se acabara? Pero tuvo un carácter firme. El problema de todos los discípulos que lo rodearon a Él era problema de temperamento. Por eso lo que Jesús les dejó a ellos fue: trabajen, desarrollen su carácter para que le pongan freno a ese temperamento. Pedro, ¿cómo le cortas esa oreja, necio? Así, con esta misma espada, así vas a morir tú. No lo hagas. Puedes ser muy volado, puedes sentir derecho, puedes sentir lo que seas, todo lo que quieras, pero no lo hagas, porque estás perdiendo un propósito adelante. Estás perdiendo tu destino, estás perdiendo tu llamado por algo tan insignificante. Haz que tu talento tenga un control en con tu carácter. Haz que tu unción, tu llamado esté con un freno de carácter firme en Cristo. Pedro, no vuelvas a hacer esto. Sí, tienes un temperamento volado, pero yo lo que estoy diciéndote hoy es: desarrolla tu carácter para que no lo vuelvas a hacer. Vas a sentir ganas de seguir cortándole orejas a todos, pero no lo vas a hacer, porque vas a desarrollar ese carácter. Y cuando sientas que eso quiere salir, le vas a poner freno. Pastor, me lastimaron, me hicieron, me dañaron. Ok, hoy te dejo esta palabra a ti y a ti que me estás viendo. Hoy te dejo esta palabra. Levántate en el nombre de Jesús. Desarrolla tu carácter, porque Dios te dio a ti ese dominio propio firme para poder decir: ok, no me importa lo que digan. Si lo que hago al otro dice que soy así, sí, eso no me importa. Yo te agrado es a ti, Señor. Y levántate y cumple tu propósito. Sansón perdió algo que era muy poderoso. ¿Fue nacido de milagro, sí o no? Una mamá estéril recibió un talento poderoso. El mundo lo fue envolviendo, sus emociones, su falta de carácter. Cuando salió el león, él pudo decir: dejemos al animalito quieto, sigamos nosotros. Pero no, él tenía que despedazar todo lo que se le atravesara. Por eso, de todas esas, creería yo que dos fallaron. Uno, su pelo, y dos, acercarse
a un cadáver. O sea, había perdido su rumbo. Y eso no fue un consejo de la mamá o el papá. Sí, claro, lo dijo la mamá y el papá, pero era una orden. ¿De quién? De Dios. Tienes buen talento, yo te felicito. Predicas bonito, yo te felicito. Tienes un carisma precioso, te felicito. Cantas bonito, te felicito. Eres un gran empresario, te felicito. Eres un gran doctor, te felicito. Eres un gran abogado, te felicito. Un gran papá, una gran mamá, te felicito. Ahora deja que el Espíritu Santo te hable acerca del carácter, porque el carácter firme será el freno de todo esto que yo te hablé. Sencillo. Carácter. Señor, yo necesito trabajar en mi carácter. No le profetizo, pero le aseguro que usted sale de acá y ya hoy va a tener muchas pruebas. ¿Cómo se va a comportar? Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Has hablado tu palabra, Señor. Has hablado tu mensaje hoy. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos trabajar en un carácter firme, desarrollarlo. El mundo cada vez va a ser peor. Los odios, las iras, los momentos donde va a ser probado ese carácter, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo lado. Hoy yo te pido en nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que nosotros tomemos la firmeza y la actitud para poder decir: no lo voy a hacer, no voy a responder así, no voy a actuar así, para poder desarrollar nuestro carácter. Porque si así lo hacemos, vamos a crear un hábito, y ese hábito va a ser un hábito correcto. Por ende, Señor, nuestros propósitos y nuestros llamados se van a cumplir. Dile: Señor, yo no quiero que por falta de un carácter firme mi destino y mi propósito sea perdido. Ayúdame, Señor. Hoy lo decido en el nombre de Jesús. Hoy yo decido, tomo la decisión de hacer lo correcto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.